Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Mi nombre es Joshua Rivera con el Ministerio de las Naciones. Continuamos hoy con nuestros estudios de los frutos del Espíritu. Hemos ya estudiado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, y hoy nos toca la fe. Hebreos 11:1 al 3 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero quiero ver a Dios, el Dios que es en muchos aspectos invisible. Tiene atributos que al ojo humano no podemos ver, pero en eso entendemos la gran importancia de la fe. Aunque no lo veo, tengo fe que Él está. Y ahí es importante esa palabra convicción, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? Pues no es solamente una creencia, sino que cuando tengo una convicción estoy tan seguro que nadie ni nada me puede hacerme dudar. También tenemos la certeza de lo que se espera. La fe nos da certeza de lo que ha de venir, nos da la aseguranza a través de la palabra, que nos da la esperanza que Cristo regresará pronto. Nos da esperanza y aseguranza de lo que ha de venir. Romanos 10:17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que creemos, la fe que tenemos es producida a través de la palabra de Dios, y en eso podemos también entender que viene del Espíritu de Dios. Segundo, quiero ver la fe en el Antiguo Testamento, y vamos a dividirlo así. Vamos a ver la fe en el Antiguo Testamento, la fe en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, sin conocer qué era la lluvia, porque en este tiempo no llovía, sino que había un vapor que salía de la tierra, sin conocer qué era la lluvia, obedeció al Señor cuando le dijo que iba a haber un diluvio, que preparara este arca, que predicara, y él hizo todo esto a través de la fe. Él tampoco veía a Dios, tampoco había visto lo que era la lluvia, no entendía quizás lo que iba a pasar, pero tenía algo muy claro, que Dios le mandó a hacer algo, y tenía fe que lo que Dios decía era verdad. Abraham, a través del Antiguo Testamento, a través del libro de Génesis, vemos que por la fe Abraham hizo varias cosas. Primero salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde. El Señor simplemente lo mandó a salir y él obedeció. Por la fe fue forastero en un lugar desconocido, fue peregrino. Cuando Dios le prometió su descendencia, también mostró la fe. No tenía ni un hijo, era ya de edad avanzada, pero Dios le prometió una descendencia. Y después Dios le prometió a un hijo, y tuvo fe, y Dios se lo concedió. Tuvo fe que Dios iba a proveer y que no iba a permitir que Isaac muriera en el monte como holocausto y sacrificio. Tuvo fe que de lo que venía, tuvo la certeza en lo que se espera. Hebreos 11:10 dice: Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Isaías y los profetas igualmente mostraron fe de que un día venía el Mesías. Tenían también fe que un día iba a venir juicio para los malvados. Hablando pues de este Mesías, Isaías 53:4 y 5 habla de una manera poética, de una manera hermosa, lo que Él iba a sufrir por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Nuevo Testamento vemos Juan el Bautista. Tenía fe que el Mesías venía y que el trabajo que Dios le encargó nunca era en vano. Dios le mandó a preparar el camino para el Hijo de Dios. No lo había visto no lo había visto, pero sabía que venía. Y cuando lo vio desde lejos entendió claramente quién era. Él sabía que el Mesías iba a venir. Tenía muy claro su propósito y su misión en esta vida que Dios le había dado, y tenía fe que nunca era en vano. Otra persona que vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a seguir viendo personas, porque hay que entender ejemplos en la Biblia de personas que muestran la fe. Segundo, uno que se destaca mucho es la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. En los 4 evangelios se encuentra esta historia, y quiero ver cómo lo vemos en Mateo 9.
versículo 20 al 22, que dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y noten por qué lo hizo, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una vez más, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, esta mujer tuvo más que suficiente fe en su Señor. Ella entendió claramente que hasta el borde de su manto tenía suficiente poder para salvarla de algo que la había atormentado por más de 12 años. Imagínense lo que podemos obtener si tenemos la fe en Él completamente. Él es el Dios todopoderoso. Él todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Lo que necesitamos es tener fe en Él, y Él hará. Otra persona que mostró su fe y convicción y certeza de lo que se esperaba era Pablo. En Filipenses 4:5 él dice: el Señor está cerca. Él ciertamente tenía esa certeza de que su Redentor, de que su Salvador, su Maestro, su Señor iba a un día regresar, que sigue vivo. Y hay muchos más ejemplos y más del apóstol Pablo a través del Nuevo Testamento completo. Pero si hay algo que él tenía seguro, es que el Señor iba a regresar pronto. Hermanos, para terminar, quiero restablecer y reenfatizar que Dios produce la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 10:16 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, todas estas personas mostraron su fe, pero hubo algo que pasó antes, donde oyeron a Dios, oyeron palabra de Dios, y Dios los guió en el camino para tener la fe. Dios produce la fe en nosotros. Hermanos, les pregunto, cuando le oramos, ¿lo hacemos por qué? ¿Por costumbre o para cumplir? ¿O lo hacemos con fe, sin duda de que Él va a obrar, de que Él está oyendo, de que Él va a contestar? Cuando le pedimos, ¿tenemos la suficiente fe que Él va a proveer? Cuando estudiamos su palabra, ¿tenemos la fe que es verdadera? Hermanos, la fe es necesaria desarrollar. Sin fe no podemos obtener la salvación, porque la salvación es por gracia a través de la fe. Necesitamos tener la fe. No es simplemente una herramienta para acercarnos más a Dios, sino que es una necesidad en nuestra vida. Si oramos con verdadera fe, tenemos acceso al poder y al trono de Dios. Busquemos aumentar nuestra fe, hermanos. Busquemos desarrollar más la fe, tener convicciones fundamentadas en la verdad, que por nuestra fe seamos inmovibles en la verdad, que nadie nunca jamás nos haga dudar o desviar de la verdad de Dios. Pidámosle, hermanos, que aumente nuestra fe.